Hay una historia en la Biblia que desafía todo lo que creemos sobre la fe y la moralidad, y que casi nadie habla de ella. Jefté, el personaje del Antiguo Testamento que hizo un voto a Dios. Si ganaba la batalla, ofrecería en sacrificio a quien saliera a recibirlo, y lo cumplió con su propia hija. Pero espera, ¿Dios realmente aceptaría un sacrificio humano, o este relato esconde algo más inquietante? Algunos creen que Jefté fue víctima de su propio fanatismo, y otros ven en su historia una prueba de hasta dónde puede llegar la devoción ciega. ¿Fue un acto de fe o la evidencia de una verdad más oscura sobre los sacrificios en la antigüedad y en el Antiguo Testamento? Si la historia de Jefté nos obliga a replantearnos la justicia divina, ¿qué más dentro de la Biblia hemos interpretado mal? A través de este video veremos 8 razones por las cuales se cree que se aceptaban los sacrificios humanos en la Biblia y en el Antiguo Testamento, y sobre cómo fue llevado a cabo este acto bochornoso, del cual muchos no se atreven ni a hablar ni a interpretar. Quédate, porque es necesario ir más allá. Para entender esta historia, vayamos directamente a la Biblia. Jueces 11, 30 al 31 nos cuenta que Jefté hizo un voto solemne. Si Dios le daba la victoria contra los amonitas, ofrecería como holocausto a quien saliera primero de su casa para recibirlo. Y aquí es donde la tragedia cobra vida. ¿Por qué haría Jefté un voto tan arriesgado? En la cultura de la época, los votos eran extremadamente serios y romperlos se consideraba un pecado grave. Pero ¿realmente pensó que un animal saldría a recibirlo? Sin embargo, es su hija quien lo hace. Aquí surge el dilema: cumplir con su palabra o salvar la vida de su hija. Pudo haber encontrado otra alternativa. La Biblia nos dice que Jefté cumplió su voto en Jueces 11:39, pero aquí hay 2 interpretaciones. La primera, que Jefté realmente sacrificó a su hija. No hay menciones, sin embargo, de que Dios lo detuviera como ocurrió con Abraham e Isaac. Y la otra interpretación considera que Jefté consagró a su hija al servicio de Dios, haciéndola permanecer virgen toda su vida. Esta explicación se basa en el hecho de que ella no conoció varón según Jueces 11:39. Si Dios no aprueba los sacrificios humanos según Levítico 18:21, ¿por qué permitiría este? ¿Era Jefté realmente responsable de cumplir su voto de esta manera? Dios, sin embargo, intervino en muchas historias bíblicas para evitar tragedias. ¿Por qué no aquí? Algunos creen que esto prueba que Dios permitió el sacrificio humano. Otros argumentan que simplemente el relato describe lo sucedido sin que signifique aprobación divina. ¿Podría este silencio ser una lección sobre las consecuencias de nuestras palabras y decisiones? Según la ley mosaica, los votos debían cumplirse, según Números 32, pero también existían formas de redimirlos según Levítico 27. Entonces, Jefté pudo haber evitado esta tragedia. ¿Desconocía las leyes de redención o simplemente creyó que su promesa era irreversible? Sin embargo, Jefté es mencionado en Hebreos 11 como un héroe de la fe. Pero, ¿cómo es posible si cometió un acto tan atroz? Algunos sugieren que la historia no se centra en su moralidad, sino en su confianza en Dios. Otros ven su trágica historia como una advertencia sobre la imprudencia y las consecuencias de no medir bien nuestras palabras. La historia de Jefté ocurre en un tiempo donde el sacrificio humano era practicado en culturas vecinas, como los moabitas y los cananeos. ¿Pudo Jefté haber sido influenciado por estas costumbres o simplemente desconocía las leyes de su propia fe? En otro relato, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, pero Dios lo detuvo en el último momento. ¿Por qué no ocurrió lo mismo con Jefté? ¿Fue su voto más fuerte que la voluntad divina? ¿O acaso la historia busca mostrar que el sacrificio no siempre es la respuesta correcta? La forma en que interpretamos la Biblia influye en nuestra comprensión de estas historias. ¿Pudo un error de traducción haber cambiado la forma en que entendemos el destino de la hija de Jefté? Algunas versiones sugieren que ofrecer en sacrificio podía significar consagración en lugar de un holocausto literal. Este relato también nos deja una lección moral importante. Las promesas impulsivas pueden tener consecuencias devastadoras. ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin medir su impacto? ¿Cuántas veces nos aferramos a una promesa cuando existe la posibilidad
posibilidad de rectificar más allá del debate teológico. Esta historia nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias, nuestras promesas y la ética de nuestros actos. ¿Cómo aplicamos esta lección en nuestra vida diaria? ¿Cómo equilibramos la fidelidad a nuestras palabras con la compasión y el sentido común? Entonces, ¿Dios realmente permitió un sacrificio humano en la Biblia? La respuesta no es tan simple. Jueces 11 narra la historia de Jefté, un hombre que hizo una promesa imprudente: ofrecer en sacrificio a quien saliera a recibirlo si ganaba la batalla, y fue su hija. Pero aquí está el dilema. La Biblia describe el evento, pero ¿eso significa que lo aprueba? Algunos creen que Jefté fue castigado por su falta de sabiduría. Otros ven en su historia una advertencia sobre el peligro de los votos precipitados. Entonces, ¿fue un acto de fe o el trágico resultado de una promesa imprudente? La historia nos deja con una lección clara. Las palabras tienen consecuencias. Pero la verdadera pregunta es, ¿Jefté fue un hombre de fe o víctima de su propia boca? Déjalo en los comentarios.